Está Éxodo capítulo 15, verso 32. Habla también de un joven que estaba recogiendo leña en sábado y también fue apedreado. O sea, si tú analizas la palabra de Dios, en cada mandamiento que la persona transgredía en aquellos tiempos era apedreado. O sea, no solamente el que violaba el sábado era apedreado, sino el que violentaba cualquier otro mandamiento también era apedreado. O sea, bienvenidos a nuestro podcast Sellados. Hola, bendiciones para todos. Estamos contentos de que haya sacado este tiempo para estar con nosotros. En este momento estamos aquí con el hermano Yeurín Martínez. Hola Yeurín, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, Daniel, dependiendo en el momento que nos estén viendo este programa. Para mí es un honor, es un placer estar contigo nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Amén, es un privilegio que estés aquí. Gracias por recibir la invitación. Este es el segundo tema de una serie que tenemos acerca del sábado. El tema anterior tratamos y recordamos que Dios creó el sábado en el inicio, en el principio, antes de la caída de Adán y Eva, antes del pecado. Dios dijo que el sábado, el séptimo día, era santo y lo apartó y lo santificó y lo bendijo. Entonces, luego, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios lo sacó por mano de Moisés y en el desierto Él le entregó 2 tablas del pacto de piedra escritas con los dedos de Dios, donde le dio 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento era el día de reposo, que ellos debían reposar y descansar en ese día que era el día santo. Todo el tiempo, desde que los israelitas fueron libertados, hasta ahora que los judíos también guardan el sábado, todo el tiempo se guarda el sábado. Hay una pregunta, es que en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, los que violentaban el sábado eran apedreados, es decir, debían morir. ¿Por qué en este tiempo no es así? Muchos cristianos no guardan el sábado, sino que guardan el domingo y dicen que el sábado fue abolido, que Jesús lo clavó en la cruz y no es necesario guardar el sábado. ¿Por qué en el Antiguo Testamento a los que violentaban el sábado lo apedreaban, es decir, lo mataban, y en este tiempo no es así? ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Bueno, Daniel, es una interesante pregunta. Incluso tiene cita bíblica lo que usted está preguntando. Si vamos ahí a Éxodo capítulo 31, específicamente el verso 15, dice lo siguiente. Éxodo 31, verso 15 dice: 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en este día de reposo ciertamente morirá. Es decir, que el texto bíblico está hablando aquí que las personas que violaban el sábado eran inmediatamente apedreadas, morían. Y eso es lo que el texto bíblico está diciendo. Sin embargo, tomar este texto como argumento para no guardar el día sábado, yo pienso que así era una excusa más que las personas toman, porque no solamente la persona que violaba el sábado era apedreada, sino el que violaba los demás mandamientos de la Biblia eran apedreados. Y te voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos. Ahí en Levítico capítulo 20, vamos a leer ese texto. Levítico capítulo 20 y el verso 2 dice lo siguiente. Levítico capítulo 20, verso 2 dice la palabra: dirá asimismo a los hijos de Israel: cualquier hombre de los hijos de Israel o extranjero que habita en Israel que ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Si notamos, el texto bíblico dice que el que idolatraba, porque aquí está hablando de las idolatrías, ofrecerle un hijo propio de uno a Moloc, que Moloc era un dios pagano de la antigüedad, debía morir apedreado también. Pero también podemos ver otros mandamientos, por ejemplo, Levítico capítulo 20 y el versículo 9, dice lo siguiente: todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, de cierto morirá. Ahí está hablando del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Que maldijera a su padre o a su madre es una desobediencia al quinto mandamiento, entonces también debía morir. Si tú vas también a Daniel, a Levítico capítulo 20, verso 10, dice aquí: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefendiblemente también ha de ser muerto. O sea, el que cometía adulterio también era apedreado. Así que no solamente el sábado.
No solamente el sábado. Mira, hay otro texto más que podemos decir. Por ejemplo, ahí está Deuteronomio 22, 21. Está Éxodo capítulo 21, 12. También está capítulo 15, verso 32. Habla también de un joven que estaba recogiendo leña en sábado y también fue apedreado. O sea, si tú analizas la palabra de Dios, en cada mandamiento que la persona transgredía en aquellos tiempos era apedreado. O sea, no solamente el que violaba el sábado era apedreado, sino el que violentaba cualquier otro mandamiento también era apedreado. O sea, si vamos a decir algo lógico, ¿verdad? Si vamos a estudiar algo lógico, podemos decir entonces que hoy en día deberían matar las personas que cometen adulterio. Sin embargo, en las iglesias protestantes o la iglesia popular o ninguna iglesia no se hace eso. O sea, si también la persona que comete robo o mata a otra persona son juzgados por la justicia civiles de cada país, pero no es juzgado por la iglesia. Entonces, tomar el sábado como una excusa para decir que las personas que violaban el sábado eran apedreados y hoy no se apedrean es una excusa más, porque debería tomarse en cuenta los demás mandamientos. Claro. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte, mi hermano querido, es la siguiente. Mira, la pregunta entonces sería, ¿por qué las personas eran muertas o eran apedreadas en aquellos tiempos y hoy en día no se hace eso? Mira, hay varias razones. Ya expliqué la primera, de que no podemos tomar este mandamiento del sábado para decir que solamente era el sábado, sino que los demás mandamientos era lo mismo que se ejecutaba. Pero debemos entender que bíblicamente hablando, han existido tres tipos de gobiernos. Tres tipos de gobiernos. Si tú buscas quizá más información, aparecen siete tipos de gobierno, pero bíblicamente hablando, hemos estado bajo tres tipos de gobierno. El primer gobierno es el gobierno teocrático. La palabra teocrático se divide en dos palabras, teo y crático. Teo significa Dios y crático o crat, que significa gobierno. O sea que teocracia es gobierno de Dios. Okay. Si tú analizas, desde el Antiguo Testamento, Dios era el gobernador del pueblo. De su pueblo. Claro. Por ejemplo, si tú vas a la Biblia y buscas algunos pasajes bíblicos, te darás cuenta de eso. Por ejemplo, Éxodo capítulo 6 capítulo 6, verso 7, habla de eso. También si tú lees el capítulo 19 de Éxodo, recuerda cuando Dios hace el pacto en el monte Sinaí, sí, que le dice al pueblo que venga hacia él para él entregar los 10 mandamientos. La Biblia dice que el pueblo dice allí en el capítulo 20, creo que el verso 19 en adelante, habla tú, Moisés, con Dios y lo que Dios diga eso vamos a hacer. O sea, el pueblo se comprometió con Dios a hacer un pacto. Por eso es que tú ves que en el Antiguo Testamento Dios es el que dicta la sentencia. Tú no ves a Moisés directamente haciendo una sentencia en el pueblo, es Dios a través de Moisés. O sea, Moisés era el siervo de Dios que Dios utilizaba, pero la sentencia era Dios que la daba. Por ejemplo, el mismo capítulo 15 del libro de Números, versos 32 al 36, que es una historia muy interesante, que me gustaría compartirla contigo, Daniel. La voy a leer rápidamente porque yo sé que el tiempo en estos medios apremia y es importante estudiar la palabra. Mira, en Números, ¿Número qué? Capítulo 15, Número capítulo 15 y el verso 32 al 36. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en sábado. Oye bien, Daniel, en sábado. Los que lo hallaron recogiendo leña, lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaban determinados qué se le había de hacer. Entonces Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente ese hombre debe morir, apedréelo toda la congregación. Si usted nota, fue Dios que le dijo. Claro, dice la Biblia que el muchacho lo encontraron recogiendo leña en sábado. Eso era un pecado. Moisés y Aarón sabían lo que debían ejecutarlo porque ya lo leímos ahí en Éxodo 31, verso 15, que el que violaba el sábado iba a ser muerto. Sí. Pero tú notas que Moisés no da la sentencia. Moisés le pide a Dios que le revele qué va a pasar. Dice Dios, muera irremisiblemente. O sea, que desde el pacto que Dios hizo con el pueblo, Dios era el gobernador. Dios era el que daba la sentencia de muerte porque era un gobierno, como dije, teocrático. Ahora, después de ese gobierno teocrático,
Bueno, y dicho sea de paso, quiero aclarar algo, porque quizá algunas personas que nos están viendo pueden decir, pero Dios sí es cruel, condenando a un muchacho que estaba recogiendo leña en sábado. Miren, lo que pasa es que en el tiempo del Antiguo Testamento, allá como Dios era el que regía el pueblo, debemos darnos cuenta que Dios puso su ley y el pueblo se sometió a las leyes de Dios. Y si ustedes leen ahí en el capítulo 16 de Éxodo, la Biblia dice claramente que Dios le dice al pueblo, cuando el tiempo del maná, que debían recoger maná todos los días. Ya eso lo hablamos en el otro podcast, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el sábado nadie del pueblo debía salir a recoger maná, porque el maná no caía en sábado. El maná ese día cesaba. La gente tenía que comprar, que buscarlo el viernes antes de la puesta del sol, doble porción, para guardarlo hasta el sábado, para comerlo el sábado. Entonces, cuando una persona violenta el sábado, como este muchacho que salió a cortar leña en sábado, estaba violando el mandato de Dios. Y ahora Dios, como para poner un ejemplo y que el pueblo no se corrompiera, entonces apedrean a ese muchacho y él fuera apedreado. O sea que también era un clima cálido. Recuerdan que el tiempo que está hablando la palabra, el pueblo de Israel estaba en el desierto. Sí. No había necesidad de salir a cortar leña, porque el pueblo debía hacerlo en los 6 días que Dios le dio, claro, pero no en sábado. Entonces este muchacho había que dar una sentencia, y quien le dio la sentencia no fue Moisés, dice la Biblia que fue el mismo Jehová. El segundo gobierno que menciona la Biblia, Daniel, es el gobierno monárquico, que dicho sea de paso, la palabra monárquico o monarquía se compone de 2 palabras griegas. La primera palabra es mono, que significa uno o uno solo, y la palabra griega ashet, que significa principio, o también significa gobierno. Es decir que el gobierno monárquico es un rey, una persona que iba a dirigir. Por eso tú ves que en la Biblia solamente había un rey que gobernaba. David fue un rey solo. Cuando David muere, tuvo su sucesor, que fue Salomón. Y cada rey en la Biblia siempre tenía a alguien que lo sucedía. O sea, era un sucesor que tenía, pero monárquico significa un solo gobierno, una persona que gobierna. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Mira, en Samuel capítulo 8, verso 4, la Biblia habla allí de que el pueblo de Israel le pide rey a rey Samuel. O sea, el pueblo de Israel, el rey era Dios. Dios era el que gobernaba. Pero ahí en el tiempo de Samuel, el pueblo dice a Samuel, mira, queremos que tú nos pongas un rey, como todos los gobiernos, como todos los pueblos tienen un rey. Y cuando Samuel escucha esa palabra, dice, pero ¿cómo es posible? Porque Jehová Dios es nuestro rey. Cuando Dios escucha la palabra del pueblo, Dios le dice a Samuel, no te preocupes. Dile que sí, que le vamos a dar un rey, pero que no se quejen después. Y dice la Biblia entonces que Dios se levanta al rey Saúl como el primer rey de Israel. Sí. O sea, ahora el pueblo se somete al gobierno monárquico. Ya ahora no es Dios el que dicta la sentencia, sino eran que los reyes, en este caso Saúl, que era el primer rey, luego David, y así sucesivamente. Los reyes eran los que dictaban la sentencia. El tercer gobierno bíblico es el gobierno democrático, que hoy en día tenemos gobiernos democráticos, aunque también hay gobiernos dictatoriales. Sí. Pero el gobierno democrático, que dicho sea de paso, la palabra democrático, demo significa pueblo y crático significa gobierno, o sea, gobierno del pueblo. Por eso es que tú ves que en el Nuevo Testamento ya no es el rey que gobierna, no es el que dicta la sentencia. Y te voy a dar un ejemplo. Todas las personas que nos están escuchando conocen la historia de Jesús y Pilato. Cuando Jesús fue crucificado, fue sentenciado, Pilato le dijo al pueblo, mira, en la fiesta siempre hay una persona que debemos soltar, debemos dejar libre. Ahora, ¿quién ustedes quiere que yo suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? ¿Qué dice el pueblo? ¿Suelten a quién? A Barrabás. A Barrabás. O sea, ¿quién fue que dio la sentencia o la liberación? Fue el pueblo, porque el pueblo era el que dictaba o que tomaba la rienda, por así decirlo, para que el rey entonces, o el emperador o el gobernador diera la sentencia. Entonces, hoy en día también tenemos democracia porque las personas pueden votar libremente para elegir un presidente. Sí. Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, quien dirigía ahora el tercer gobierno es el gobierno democrático. El pueblo. Entonces. El pueblo era el que dictaba la sentencia, la liberación de Barrabás en este caso. Ahora, ¿por qué digo esta parte?
Esta parte es importante, Daniel, porque conociendo esta parte podemos entender entonces por qué las personas se apedreaban. Como Dios era el que dirigía en aquellos tiempos, tomaba las decisiones, Dios mismo fue que daba la sentencia de muerte. Hoy en día, ¿por qué no se da esa misma sentencia? Porque no estamos bajo ese gobierno ni teocrático ni monárquico. Estamos bajo un gobierno democrático. Ese es un punto. Ahora, surge una pregunta, y una pregunta interesante. Que entonces, ya que estamos dirigidos por un gobierno democrático, eso es algo interesante. Ahora, ¿por qué hoy también, es otro punto, por qué hoy no se le da sentencia de muerte a la persona que viola el sábado? Sencillo, mira, vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar el libro de Hebreo, porque el libro de Hebreo dice algo muy importante. Hebreo capítulo 10 y el verso 26 dice lo siguiente: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después que una persona se le explica la palabra, se le enseña la palabra, y ahora esta persona peca voluntariamente, dice, sabiendo lo que está haciendo. Sabiendo lo que está haciendo, dice aquí la palabra del Señor: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda esperanza o expectativa, dicen otras versiones, o expectación, también dice otras versiones, de juicio. Dice, y del vor y de fuego que han de devorar a los adversarios. El verso 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto? Es decir, hermano querido, que lo que está diciendo el texto bíblico es que cuando una persona se le predica la verdad y conoce la verdad, pero esta persona aún no quiere aceptarla, ya no hay nada que hacer por esa persona, sino que está a la espera del juicio. Hoy en día yo no puedo arremeter con un cristiano adventista que viola el sábado, ni con un pentecostal, ni con un bautista, ni metodista, ni católico, ni testigo de Jehová, ni otra denominación, porque dice la Biblia que estamos a la espera del juicio. Yo no puedo juzgarlo, pero Dios lo va a juzgar. Es decir, que esas personas que han transgredido el sábado y sabiendo que el sábado es el día del Señor, que lo dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y no quiere someterse a guardar el sábado, entonces Dios le dará su sentencia en su segunda venida. Wow. Y es posible que pierda hasta su salvación, porque está pecando voluntariamente. Eso es lo que dice el texto bíblico. Wow, tremendo, tremendo. Entonces, si en el Antiguo Testamento, en el tiempo que Dios gobernaba, y los reyes gobernaban, el que quebrantaba el sábado debía morir. Es decir, una persona que quebrantaba el sábado y lo apedreaban y moría, supongo yo que perdía su salvación. Claro, ¿okay? Sí, porque estaban en pecado. Estaba en pecado y moría en pecado. Entonces, trayéndolo a este tiempo ahora, una persona que no guarda el sábado puede perder su salvación. Es decir, un cristiano fiel que ama a Dios, pero no guarda el sábado, puede perder su salvación. O uno que guarda el sábado, pero voluntariamente también decida quebrantarlo, ¿puede perder su salvación? Mira, lo primero que yo quiero aclarar es que los mandamientos, no solamente el sábado, los mandamientos no son para salvación. Los mandamientos son una regla que Dios nos dio para que nosotros nos regimos por ella y podemos serle fiel a Él. O sea, el resultado de ser salvo es guardar los mandamientos. O sea, cuando yo me someto a guardar los mandamientos de Dios, estoy en obediencia a Dios. Eso es lo primero. Pero una persona que primero peca voluntariamente, que no quiere guardar el sábado, sabiendo que el sábado es el día del Señor, sí puede perder su salvación. Sí la puede perder. Porque aunque los mandamientos no nos salvan, estamos hablando de desobediencia a Dios. De someterse a Dios. Y está pecando, porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, que pecado es transgresión de la ley, violación de la ley. Y cuando tú estudias Romanos 7:7, dice que Pablo no hubiese conocido la ley, nomos, que es en la palabra griega que se utiliza, si no fuera por el mandamiento que dice no codiciarás, que es el 10º mandamiento. Entonces, estamos hablando que la ley de Dios son los 10 mandamientos de Dios. Y una persona que viola el sábado está transgrediendo los demás mandamientos. O sea, el sábado, como dijimos anteriormente en el otro podcast, tiene la misma importancia que los demás mandamientos. Cuando tú violas el sábado, está como si fuera matando, robando, cometiendo adulterio o codiciando. Es lo mismo ante Dios, porque está allí en Santiago capítulo 2, verso 8 al verso 12, lo dice la palabra del Señor. Entonces, una persona sí puede perder la salvación. Ahora, otro punto es, Daniel, que cuando nosotros estudiamos Mateo capítulo 17, verso 31, San Lucas capítulo 18, verso 18 al 30, habla de la historia del joven rico.
que todo el mundo conoce la historia del joven rico. Y me llama la atención que el joven rico, cuando fue a donde Jesús, le dice lo siguiente. Jesús le dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Recuerda que el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? O sea, oye la pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para yo tener vida eterna? Y yo sé que todo el que está aquí viendo este podcast quiere tener vida eterna. Y mira lo que dice Jesús en su palabra. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar a la vida, o sea, la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces el joven rico le dice aquí, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú notas, Jesús cita algunos de los mandamientos. O sea, y hay muchas personas que dicen, no, porque Jesús no mencionó el sábado. Pero si tú notas, Jesús no mencionó aquí, no mencionó el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Ni el segundo. Ni la idolatría, ni tomar el nombre de Dios en vano. O sea, Jesús lo que está hablando, y recuerda que yo lo mencioné en el otro podcast, que la palabra ley no tiene un artículo definido, que es la palabra nomo. Los escritores lo que hacen es que toman una porción de algunos mandamientos para que sepa el que está leyendo la palabra que se está hablando de esa ley. En este caso, los 10 mandamientos. Entonces, si tú notas, el texto bíblico está diciendo que Jesús cita algunos de los mandamientos que el joven rico sí conocía. Y aunque no está incluido el día sábado, está en parte en los 10 mandamientos, porque dijimos que los 10 mandamientos es un complemento, es una unidad. Entonces está claro que aunque no lo haya citado, hay que guardar los mandamientos para tener vida eterna. Sí, y una cosa que yo puedo notar es que recuerden que los 10 mandamientos son 2 tablas, eran 2 tablas, y la primera tabla con 4 mandamientos es la relación de Dios con el hombre, con el ser humano, y la segunda tabla es la relación del ser humano con su prójimo. Amén. Entonces parece que el joven rico tenía problemas con el prójimo. Claro. Entonces por eso Jesús solamente le usó la tabla de los 6 mandamientos, que era en relación con el prójimo. Claro, no, y también era con esto, con el efectivo. Porque tú no te dice la Biblia que ese fue triste porque no quiso dar lo que tenía. Jesús le dijo, vende lo que tiene y sígueme. Sin embargo, se da cuenta que él se fue muy triste porque no quería tener, no quería dar lo que tenía. Ahí habla de la codicia, el hombre era codicioso. Y ladrón en sentido porque le robaba lo que no le pertenecía, porque todo es de Dios. Entonces, estamos claros que para tener vida eterna, también hay que guardar los mandamientos. O sea, la vida eterna la encontramos en Cristo Jesús, eso estamos claros. Pero el resultado de tener vida eterna es guardar los mandamientos. Otra cita más que podemos hablar es Corintios capítulo 6, que por razón de tiempo no lo voy a leer. Pero ahí también Pablo habla de que los injustos, los idólatras, los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si Pablo cita algunos mandamientos del decálogo, está diciendo que también está incluido el sábado, que es parte de los 10 mandamientos. Y como dijimos anteriormente, en la palabra solamente se citan algunos para que se sepa que se está hablando de los 10 mandamientos, porque hay otros que no se citan y también tienen la misma importancia. Entonces, lo que quiero decir es que para una persona salvarse, también tiene que guardar los mandamientos. La salvación estamos claros, es por Jesús. Pero el resultado de usted tener a Jesús en su corazón es guardar los mandamientos. El mismo Jesús lo dice también ahí en 1 de Juan capítulo 2, que el que no guarda mis mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, muchas personas, hermano Daniel, se agarran, por así decirlo, si estoy utilizando el término correcto, pero hay muchas personas que toman la historia del ladrón en la cruz y dicen, no, pero el ladrón en la cruz no guardó los mandamientos, no guardó el sábado. Vivió una vida pecaminosa, estamos claros, pero no todo el mundo va a tener la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz. En su última instancia, él reconoció a Jesús y aunque él no guardó los mandamientos, dice la Biblia que él reconoció a Jesús como su Salvador, que es lo más importante. Ahora, si ese ladrón no hubiese muerto en la cruz ese día, le dan libertad. Yo estoy seguro que él debía guardar los mandamientos de Dios. Así es. O sea, que no todo el mundo va a tener esa oportunidad. Hoy en día, cada uno de los que estamos aquí tiene la oportunidad, que no tiene que esperar el último momento de su vida para aceptar a Jesús. Entonces, si aceptamos a Jesús hoy en día, como estamos, sanos y salvos, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Wow, así es. En la Biblia yo puedo ver que Dios dice cuando creó todo, dice que en el 7º día él reposó. Le dio los 10 mandamientos a los israelitas y el 4º mandamiento era el día de reposo. Es decir, ellos debían reposar en el 7º día. Entonces, como muchos cristianos no guardan el sábado, y he escuchado que dicen que Jesús es nuestro reposo ahora. ¿Es eso cierto? ¿Jesús es nuestro reposo en este tiempo?
Mira, Daniel, uno de los textos más maravillosos que yo he encontrado en la Biblia, la palabra de Dios, es Mateo 11:28. Es un texto que todo el mundo lo conoce. Yo de paso he visto muchas reflexiones cristianas hablando de ese texto. Jesús dijo allí: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Eso dice la palabra. Sin embargo, es un texto muy controversial porque muchas personas toman y dicen: no, porque Jesús dice ahí que Él es el reposo y que ya no debemos reposar en el sábado porque Él es nuestro reposo. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el texto detalladamente, detenidamente, nos damos cuenta de muchas cosas. En primer lugar, podemos ver nosotros que las palabras que se utilizan en el texto original, pero el contexto que Jesús viene hablando es mucho más interesante. Cuando Jesús dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que está ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, dice aquí: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo lo haré descansar, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús habla aquí, venid a mí, la expresión en el texto griego es un desafío. O sea, no es directamente vengan a mí, sino es un desafío que Jesús le hace a todos los que están trabajados y cargados para Él darles descanso. Eso es lo primero. En segundo lugar, la palabra trabajados y cargados, que es una palabra griega, es pespostimenoi. Es una palabra media rarita, pespostimenoi. Esta palabra no significa un descanso físico directamente, sino un descanso espiritual. Yo sé de paso, en el griego, cuando se utiliza esta palabra, es una carga mental, como estar sobrecargado, estar desbordado, cargado, inundado, agotado, sobrepasado, hundido. A veces nuestros problemas, tenemos carga de problemas que estamos pasando que es peor que una carga física. Como una persona que está en depresión. Exactamente, un muy buen ejemplo, Daniel. Una persona depresiva tiene muchos problemas en la cabeza, la mente no está en este mundo, por así decirlo. Entonces Jesús, el desafío que Jesús le hace a ese tipo de personas es: vengan a mí, trabajados y cargados, o sea, con la mente llena de problemas, y yo le haré descanso. Ahora, ¿por qué el texto bíblico no está diciendo que Jesús es nuestro reposo? Sencillamente, Daniel, porque cuando nosotros vamos al texto griego, recuerden que en el hebreo se utiliza la palabra Shabbat para sábado o descanso. Significa sesó. Pero en el griego se utiliza otra palabra que es sabatón. Esa es la palabra griega que se utiliza para el sábado. Es una transferencia, una traducción de un idioma a otro. Pero en el texto griego no utiliza, o sea, aquí en Mateo 11:28, Jesús no dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo le haré sabatón. No dice esto, sino utiliza otra palabra griega llamada anapao. Lo que quiero decir, mi hermano Daniel, es que a veces en los textos originales, ya sea en el texto hebreo o el griego, a veces pensamos nosotros que la palabra descanso, reposo, sábado es una sola palabra, pero no. En el idioma original, ya sea en el hebreo o en el griego, se dan muchas palabras diferentes. Por ejemplo, en el hebreo se utiliza la palabra Shabbat, que significa cesar, parar de hacer algo, o también descanso, o también sábado. La traducción al español sería sábado. Pero también se utiliza otra llamada Nafash, que también significa descanso. Eso está ahí en Éxodo 31, verso 17. En el mandamiento del sábado, del decálogo, en Éxodo capítulo 20, verso 11, no se utiliza la palabra ni Shabbat ni tampoco Nafash. Significa, se refiere a otra palabra llamada Nuak. Y así también está Rakak. Está también otra palabra que se utiliza como Menuhak y Shakak. O sea, que en el idioma hebreo se utilizan diferentes palabras, varias palabras, sí, para descanso, para sábado. Asimismo aparece también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra sabatón, que significa descanso, también significa sábado. Está la palabra también anapao, que es la que utiliza aquí en Mateo 11:28. Está también la palabra catapao y también está la palabra echazo. ¿Por qué digo estos términos? ¿Sabe por qué, Daniel? Porque es bueno saber que cuando Jesús dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, no utiliza la palabra sabatón, utiliza la palabra anapao, que significa un descanso espiritual. Dice, incluso significa descansar, relajarse o renovarse. Entonces, ¿dónde encontramos todas esas citas? Por ejemplo, hay algunas citas bíblicas que yo quiero darte como referencia. Por ejemplo, Job capítulo 14, verso 1 dice: el hombre nacido de mujer
corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, una persona que esté en sinsabores, corto de días, es una persona que está abrumado, tiene la cabeza como llena de problemas. El Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada. ¿La qué? Las iniquidades. Las iniquidades no son algo físico, sino son cosas mentales. Dice, como cargas pesadas se han agravado sobre mí. Mateo capítulo 23, verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros, de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverla. Es decir, que estas cargas que está diciendo Jesús no son cargas físicas, o sea, no es cargas como yo tomar algo en mi hombro y llevarlo, sino son cargas mentales, cargas espirituales. Entonces, el desafío de Jesús, cuando dice, para resumir, es: vengan a mí los que están trabajados y cargados mentalmente con problemas, con dificultades. Ven a Jesús y Él te dará descanso. O sea, el descanso de Jesús es un descanso espiritual, no físico como se guardaba el sábado, porque el sábado es un descanso físico, aunque también tiene que ver con espiritual, porque vamos a la iglesia, nos empapamos de la Biblia, nos empapamos de Dios, pero el sábado es un descanso físico de abstenernos de no trabajar en el séptimo día. Por ejemplo, yo trabajo todos los días en mi trabajo, pero el sábado yo lo aparto como un descanso para ir a la iglesia y estar en comunión con Dios y también con mis hermanos. Entonces, el texto está claro, mi hermano querido. Está claro, está claro. Yo veo que en la Biblia el sábado es muy importante. Entonces, mi pregunta es, si el sábado es tan importante, ¿por qué Jesús no resucitó en sábado, sino en domingo? Esa es una excelente pregunta, Daniel. Es una excelente pregunta porque muchas personas también toman ese texto o siempre esa pregunta para decir, mira, Jesús resucitó domingo. La Biblia dice claramente que fue el primer día de la semana. Mateo 28:1 dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces podemos decir que el domingo sería más importante que el sábado. Esos son los argumentos que los hermanos toman para decirlo. Sin embargo, hay dos razones el por qué Jesús no resucitó en sábado, sino en domingo. Y te lo voy a explicar ahora. Ahí en Mateo capítulo 16, el mismo Jesús, son palabras textuales de Jesús, Jesús iba vez tras vez anunciando su muerte. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 16, verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tú notas que Jesús iba diciendo que él iba a morir, sí, y que iba a resucitar en el tercer día. También ahí en Mateo capítulo 17, verso 22 dice, estando con ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahí también Mateo capítulo 20, verso 18 dice aquí, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán y le darán muerte y le entregarán a los gentiles para que los escarnezcan y los azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. O sea, Jesús vez tras vez, hay más texto bíblico, Jesús vez tras vez estaba diciendo que él iba a ser muerto y iba a resucitar el tercer día. Pero esta palabra de Jesús era porque en el Antiguo Testamento Jesús conocía la profecía. Recuerda que Jesús, como el Mesías, debía cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Claro. Y dentro de la profecía del Antiguo Testamento se enseñaba de que Jesús iba a morir o debía morir y al tercer día levantarse. Por ejemplo, recuerda que Jesús también dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 noches en el corazón de la tierra. Tú ves que él asocia aquí, cuando el pez se tragó a Jonás, que Jonás duró 3 días y luego lo vomitó en Nínive. Asimismo, él pasaría 3 días y 3 noches en la tumba. O sea, Jesús claramente dijo eso. También podemos nosotros ver lo siguiente. Hay otro texto, por ejemplo, hay un texto, un salmo que es mesiánico. Por ejemplo, el Salmo capítulo 16, verso 10 dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Eso lo dice el Salmo 16:10, pero el mismo apóstol en Hechos capítulo 2, verso 27 y Hechos capítulo 13, versículo 35 dice que eso iba a pasar.
¿Por qué Jesús resucitó al tercer día? Sencillamente porque su cuerpo, dice el texto bíblico, no iba a tener corrupción. No se iba a desintegrar en la tumba. Por eso es que tú ves con la muerte de Lázaro, que cuando Lázaro fue a resucitar a Jesús, dice la Biblia, las hermanas dijeron a Jesús, Jesús, pero ya hiede. O sea, el cuerpo de Lázaro estaba descomponiendo porque después de cuatro días ya el cuerpo estaba en un estado de descomposición. Pero en el caso de Jesús todavía él no había llegado a ese estado porque dice la profecía que él no iba a haber corrupción. Eso es un punto. Otro texto es que en Génesis capítulo 22, verso 4, ahí se habla de la historia de Abraham y de su hijo Isaac cuando Abraham lo iba a sacrificar. Y recuerda que Isaac era un tipo, una tipología de Jesús. Por eso es que tú ves que dice aquí el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿A qué día? El tercer día. Dice, Isaac era una figura de Cristo Jesús. O sea, nota que Abraham lleva al niño a ser sacrificado. Llega al lugar donde iba a ser sacrificado y dice que al tercer día él lleva al niño a sacrificarlo. ¿Por qué no fue el otro día o el mismo día? Dice al tercer día. Ahora, cuando lo va a crucificar, cuando lo va a sacrificar, la Biblia dice que cuando él va a sacrificar, ¿qué apareció al lado de él? Un cordero, que es un símbolo de Jesús. Jesús es el cordero que quita los pecados del mundo. O sea, que en lugar de Isaac, Dios le proveyó a Abraham, ¿qué? Un cordero. Entonces, la profecía está clara que al tercer día fue que Abraham vio de lejos el lugar donde iba a ser sacrificado. O sea, que era una tipología de lo que iba a ser Jesús. Pero aquí también está más clara. Oseas capítulo 6, verso 2 dice, no dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea, que el texto está hablando aquí, una profecía de Oseas capítulo 6, verso 2, que el Mesías, o sea, Jesús, debía ser muerto y al tercer día resucitar. O sea, eso era por profecía. Jesús debía cumplir la profecía porque si no la cumplía, entonces era un falso Mesías. ¿Entiendes? Ese es el primer punto. Ahora, la otra razón, Daniel, que es más importante, la otra razón del por qué Jesús no resucitó sábado, sino domingo, está relacionado con el maná. Si tú lees Éxodo 16, ya anteriormente lo hablamos, Éxodo 16 dice la Biblia que el pueblo debía recoger maná todos los días. O sea, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y el mismo viernes caía maná. Pero el sábado, dice la Biblia, no caía maná. El maná cesaba, o sea, reposaba. Ahora, cuando nosotros vamos a San Juan, que ese texto sí lo quiero leer, San Juan capítulo 6 y el verso número 31, nuestro Padre, está hablando aquí Jesús, nuestro Padre comieron el maná en el desierto, como está escrito. Le dio de comer pan del cielo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, os digo, Moisés nos dio pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que Jesús aquí es un símbolo del maná del Antiguo Testamento. Dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Lo que quiero decir con este texto es que como el maná cesaba en sábado, que no caía porque el pueblo debía descansar, Jesús debía descansar en la tumba. O sea, Jesús reposó en el sábado. Jesús guardó el sábado en la tumba. Por eso resucitó domingo. Porque reposó en el sábado. Guardó el sábado en la tumba hasta en su muerte. Guardó el sábado como también lo hacía en vida. Lucas capítulo 4, verso 16 dice que lo guardaba. Marcos capítulo 1, verso 21. Era su costumbre. Dice que también lo guardaba el sábado. Jesús guardaba el sábado. Eso lo leímos anteriormente. Entonces Jesús resucitó domingo porque el sábado él lo pasó en la tumba guardando el día de reposo. O sea, está claro el texto bíblico del por qué Jesús no resucitó sábado, sino resucitó domingo, por 2 razones. Número 1, porque debía cumplir la profecía que mencionamos anteriormente. Y segundo, porque él reposó o guardó el sábado hasta en su muerte. Wow, excelente. Es decir, que Jesús reposó hasta en su muerte. En su muerte, así mismo. Tremendo. Bueno, hemos terminado aquí. Mucha información. Gracias, Yehurín. Muy interesante. He aprendido mucho. Yo espero que también ustedes hayan aprendido igual que yo. Este es el segundo tema, así que vamos a hacer también el tercer tema.
prepárense para que sigamos estudiando, sigamos aprendiendo con el tercer tema. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, nos los escriben en los comentarios. Estaremos leyendo y respondiendo esas preguntas porque es importante responder a la luz de la Biblia, claro está. Y si tienen algún otro comentario, si tienen algún tema sobre este mismo tema del sábado, alguna pregunta que quieren que se les responda, pues con mucho gusto la tocaremos en este podcast y la vamos a responder para gloria y honra de Dios y también para edificación nuestra. Amén. Recuerda darle like, recuerda compartirlo con tus amistades, familiares. Y si aún no te has suscrito, también suscríbete para que te lleguen la información de los demás videos. Que Dios te bendiga y espera el siguiente tema. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.